Saludos, buenas noches y bienvenidos al episodio número 547 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Hoy tengo el privilegio de conversar con una autora cuya obra entrelaza historia, memoria familiar y una mirada profunda a la experiencia puertorriqueña en la diáspora. Se trata de la doctora María Estel Picouto, investigadora y narradora, autora de la novela Estelita, entre otras obras que vamos a estar hablando ahorita un poquito de ello. Pero en este caso específico de la que estamos presentando en la pantalla, fue un proyecto que surge de más de 2 décadas de investigación genealógica e histórica y que ha sido reconocido con importantes premios internacionales. Hoy hablaremos de migración, violencia, resiliencia y de cómo la literatura puede convertirse en un espacio para reconstruir lo que la historia oficial no siempre recoge. Mencioné los premios, quiero leerlos aquí, ¿verdad? Ella recibió el International Latino Book Award para el año 2020 y en Puerto Rico se le otorgó el Premio Nacional de Novela del Certamen Literario del PEN de Puerto Rico para el año 2021. Esta novela, como mencioné, la podemos catalogar como una novela basada en hechos históricos y es una novela bien interesante. Pero sin más, María, ¿cómo te encuentras? Saludos. Hola, buenas noches. Saludos a todos allá en Puerto Rico. Les envío desde acá mucho cariño y gracias por tenerme. No, no, gracias a ti. Yo sé que tienes una agenda bien cargada y te agradezco que pudimos sacar un espacio de 1 hora hoy, en el día, en la noche de hoy, para poder presentarle al público puertorriqueño y al público internacional, porque este programa lo ven en distintos lugares, en el Caribe, en Europa, y que todo el mundo conozca de lo que estamos de esta novela, de Estelita. Nada, vamos a iniciar. Danos una breve sinopsis sobre qué, no, qué encontramos en Estelita antes de Uh, comenzarte a preguntar varias cosas. bueno, en Estelita van a encontrar traición, mentiras, secretos. Van a encontrar una mujer que se supera a pesar de la adversidad, abandono, violencia doméstica, un poquito de todo, todo lo que conlleva la vida. Voy a leer un momento, ¿verdad?, de la contraportada. Dice, Estelita es una novela de ficción basada en la compleja historia de la familia Sanjurjo Geli. Es producto de una investigación histórica genealógica que abarca los periodos de 1800 a 1955. Me está curioso, ¿verdad? Porque en el libro presentas el árbol genealógico de Estelita y la verdad es que nos llevas hasta principios del siglo XIX. ¿Cómo fue ese proceso de investigación de esta obra? ¿Cómo se dio? Mira, eh, nosotros, por ejemplo, mi mamá y mis abuelos emigraron a Nueva York a principios del siglo pasado y mi mamá nace en Nueva York. Eh, yo nazco en Nueva York, pero nos movemos a Puerto Rico cuando yo tengo 4 años. Ok. Pero toda mi familia de la parte materna, Sanjurjo, y toda la familia de la parte de mi papá se quedaron en Nueva York. Algunos regresaron con nosotros, pero se volvieron a ir a Nueva York. Así que quedamos en Puerto Rico, mi papá, mis hermanos y yo. Entonces Ok. yo crecí con esta ansiedad de saber quiénes eran mis familiares, ¿no? Porque los conocía muy poco, porque venían de vacaciones.
Pero hay un detalle. Mi mamá crece en un orfanato por unas razones que van a conocer en el libro y Sí, nunca conocimos el lado de su familia materna, de los Heli. Y entonces toda esa pérdida de que no tenía familiares cercanos, ¿verdad? Como en Puerto Rico, usualmente la gente se cría con los primos, los abuelos. Yo no tenía eso. Y por otro lado, el no conocer absolutamente nada del lado materno de mi mamá, pues siempre, como que yo capturaba las historias que escuchaba, ¿no? En las conversaciones cuando venían esos familiares o cuando mi mamá comentaba algo, yo lo capturaba y me lo grababa. ok. Y entonces ya cuando entro a la universidad, cuando hice mi tesis en antropología, yo decidí que yo iba a hacer mi tesis en antropología en el tema de migración puertorriqueña a Nueva York. Y ahí es que empieza ya una cosa formal, ¿no? De ya investigar seriamente, etcétera. Sí, Pero hace un rato te comentaba, hay dos cosas que son unos detalles bien importantes en este proceso. Número uno, que te había mostrado esta hojita de papel y si me ve hoy la sí, doctora ay, Margarita Fernández, ella me regaló esta notita que está aquí porque sí, ella pidió un árbol genealógico en su clase. Y yo fui donde ella y le dije, profesora, yo no puedo hacer esto. Y ella me dice, ¿por qué? Y yo le dije, porque yo no conozco ni siquiera los apellidos ni los nombres de mis abuelos. Y ella me dice, tú lo vas a hacer y lo vas a hacer muy bien. Y con eso me dejó. Y yo dije, ok. Y yo sí hice mi trabajo hasta donde pude. Y ella me regaló esta notita ha estado conmigo, uff, casi yo creo 40 años. Y esta wow, notita dice, este trabajo es precioso, te felicito, porque a veces tienes tantas dudas de tu inteligencia. Estoy segura que lograrás todo lo que te propongas adelante. Y me dio un 100. Esta es mi inspiración, ¿no? Esa nota. Otra wow. cosa es que cuando estaba haciendo la investigación de migración puertorriqueña a Nueva York, me encontré con este libro, que aquí lo tengo en inglés porque lo uso en mis clases, cuando era puertorriqueña. Cuando era de Esmeralda. Y yo cuando estaba haciendo esa primera investigación, leí esta novela y yo recuerdo que estaba sentada en el edificio de la torre de la UPR. Y cuando yo terminé la novela y cerré el libro, yo dije, algún día yo quiero escribir algo como esto. O Ajá. sea, esos son como dos detalles que impulsaron, ¿no? Lo que llegó a ser ahora, pues, Estelita. Wow, wow, sí, súper, súper interesante, ¿verdad? Este libro, como mencioné, pues fueron décadas, fueron muchos Ujú. años de investigación, ¿verdad? Desde ese primer momento que menciona, eh, en todo ese periodo, me imagino que en algún momento tendrías dudas de que esto lo podrías concluir, ¿verdad? Oh, sí. Este, el primer traspié que yo tenía era Sí. que el apellido de mi mamá, cuando lo anotan, cuando ella nace en Nueva York, estamos hablando de los años 30, principios de los años 30, ya nació en el 31. A ella la inscriben como Heller, Heller. Ok. Obvio, yo busqué la familia Heller en Puerto Rico y nunca la encontré hasta que un día eh, uno de los medios hermanos de mi mamá, que yo conocía muy poco, pero él era marino mercante y se retiró y fue a vivir a Puerto Rico y estaba muy enfermo de cáncer. Y yo lo fui a visitar y lo entrevisté. Y él abrió la puerta cuando él me dijo, no, es que nosotros no somos Heller, nosotros somos Heli y somos de Patillas. Ahí se abrió esa puerta porque entonces cuando comencé a buscar los Heli, ahí sí yo los encontré y encontré a mi abuela
en los documentos y por ahí pues se abrió la puerta para completar pues esta historia que me tardé como 30 años porque en la época que yo comencé a hacer esta investigación no existía ni Ancestry, ninguno de estos portales que hay ahora. Era Sí, todo yendo a los expedientes, visitando las parroquias, enviando cartas a personas que yo ni conocía, a ver si estábamos ¿cómo es? Emparentados. sí, Pero pues, fue un proceso bien largo y muchas veces por un detalle, yo tenía que dejar de escribir por un simple detalle que hasta que quizás pasaban meses para yo encontrar ese detalle para poder armar la historia correctamente. claro, claro. De hecho, te pregunto, ¿perteneces o perteneciste a alguno de estas sociedades o grupos de estudios genealógicos? No, No, ok, no. Tuve la fortuna de poner dos personas en mi camino. Una fue la doctora Margarita Fernández, que fue la que me inspiró a hacer mi primer árbol genealógico, y la segunda profesora que tuve, Raquel Rosario, que hoy día somos grandes amigas. Raquel Rosario también, cuando yo tenía alguna duda en cuanto a dónde buscar, le consultaba y ella siempre estuvo bien dispuesta a ayudarme. de hecho, ya que las mencionas, ¿verdad? Quiero indicarle al público, tú en la dedicatoria se la dedicas a estas tres, tres personas, ¿verdad? Que estuvieron en tu proceso, ¿verdad? Y te motivaron, la doctora Margarita Fernández Zavala, la doctora Jaquel Rosario Rivera, que le enviamos un saludo, que ya nos debe estar viendo y si no nos está viendo en este momento, nos va a ver en el vídeo, en la grabación. Y a la profesora Gloria Marín. Me estabas diciendo que la profesora Gloria Marín fue tu profesora de escuela superior. Sí, la profesora Gloria Marín fue nuestra profesora cuando existió aquel proyecto que se llamaban los quimestres. Oh, ok, Y mi escuela, la Miguel Cervantes Saavedra, fue una de esas escuelas que ¿ves? Llevaron el proyecto. Y llegó esta maestra jovencita, recién graduada, y nos enamoró con la lectura, nos enamoró con las grandes epopeyas, nos enamoró con el Quijote, porque en aquella escuela había que leer el Quijote porque la escuela se llama Miguel de Cervantes. claro, Y, y todavía hoy día estamos en contacto. qué bueno. Sí, y ella nos inspiró grandemente, una mujer súper, súper inspiradora en cuanto a las letras, la literatura. Nos enamoró a todos los estudiantes de la literatura. Wow, wow. Pues ya contaste también la anécdota con Margarita Fernández y el apoyo que recibiste de Jaquel Rosario. Cogiste clase con ambas, ¿verdad? Con Jaquel y Sí, con Margarita en la sí. universidad. Sí, a Jaquel le hemos tenido aquí en el programa, excelente historiadora, eh, con una metodología de mucho, de mucho rigor histórico, sí, sí. Ven acá, ¿cómo tú catalogas tu novela? ¿En ¿En qué qué género? sentido? ¿Novela histórica, historia novelada? Ay, yo creo que pudiera ser novela histórica. Yo pongo ficción, ¿verdad? Porque dentro de la novela tiene que haber ficción, ficción en el sentido de que para unir o hacer los diálogos, pues en cierta Sí, manera tienes que imaginarlos, ¿no? Pero las historias que están en esa novela son historias que pasaron. sí, sí. De hecho, en el prólogo hablas de tus diálogos con estos personajes y cómo también pues eso te sirvió de inspiración. También en el prólogo mencionas el papel de tu esposo para que esto se diera. Háblanos un poquito de eso porque eso es algo que a veces la gente olvida. Los escritores también tenemos familia Ujú, y, y escribir es algo que uno hace fuera, o sea, no, nosotros no vivimos para escribiendo, ¿verdad? Esto no es ujú. nuestro oficio.
y hay que trabajar y es un tiempo que hay que sacar. Háblanos de ese proceso. Mira, este, mi esposo siempre me apoyó en el sentido de que cuando tú estás escribiendo son largas horas y si tienes la musa ese día tienes que escribirlo porque cuando vas mañana no te sale igual. Y él siempre ha sido en ese sentido bien comprensivo. Cuando yo le digo que voy a cerrar la puerta de la oficina, él sabe lo que yo estoy queriendo decir y él ni se aparece. Sí. Y yo le digo, no me llames ni para comer, yo cuando tenga hambre salgo. Además de su apoyo económico, porque tú sabes que publicar por tu propia cuenta por primera vez, con toda la ignorancia que yo tenía, ¿verdad? Acerca de lo que conllevaba publicar y todo eso. O sea, él siempre ha sido mi apoyo. Y de hecho, le debo a él el haber publicado y te voy a contar esta anécdota porque Ajá, este, mi, mi, en mi departamento hay una catedrática que se llama Yunsil Yeon. Ella es coreana, eh, nacida en Corea, pero creció en Argentina, o sea, habla español. Es sí, profesora de español. Entonces, ella, somos muy buenas amigas. Ella es la assistant chair, no sé cómo traducirlo, la asistente del departamento. Y ella sí, me estaba visitando y ella estábamos hablando de nuestras historias, porque ella también tiene una historia bien interesante de su migración a Argentina a los 7 años, sin conocer el sí. idioma ni la cultura. Y estamos conversando sobre eso y yo le estoy haciendo historias acerca de mi mamá, etcétera. Y ella me dice, oye, María Estel, tú deberías escribir un libro sobre las historias de tu mamá. Y yo no dije nada porque yo nunca me consideré que yo era una escritora, yo solamente estaba documentando las historias de la familia. Y mi esposo le dice por encima de mi hombro, pero ella tiene una novela y no te lo ha dicho. Y yo me acuerdo que lo miré, porque imagínate, yo mostrarle mi novela a una catedrática de español, yo decía, pero estás loco, ¿cómo yo le voy a mostrar esto a ella? Y entonces ella empieza, pues yo quiero leerla. Y siguió insistiendo tanto y yo con mi vergüenza, porque para mí mi trabajo no era bueno, era Sí, simple sí. un pasatiempo. Le digo, ella se estaba quedando en casa y le digo, te voy a pasar el file, el documento por email y lo lee. Y al otro día por la mañana ella se levanta y lo primero que me dijo es, María Estel, yo no pude dormir hasta que yo no lo termine. Tú Lo tienes leyó en una noche. en una noche y me dijo, tú tienes que publicar esto. Y yo, pero tú estás loca. Bueno, a final de camino, ella me empujó y me empujó y pues publiqué con las consecuencias que ustedes ahora conocen. Sí, sí, los premios de prestigio. No, no son cualquier cosa y en el ámbito de Puerto Rico tener el primer premio nacional de novela es, Un honor. sí, completamente un honor. Este, y nada, mira, quisiera enseñar, como estuvimos hablando de genealogía, tú tienes una publicación, vamos a buscarla antes de presentarla, que me resultó bien interesante. Es un diario para investigación genealógica. Lo estoy subiendo ahí. Diario para investigación genealógica. Eh, tienes el título en inglés abajo, me imagino que es una publicación bilingüe, ¿no? Sí, recuerda que yo pues vivo en Estados Unidos, doy clases Sí. a nivel universitario y entonces muchas veces las cosas que hago las uso para mis clases también. Ok. Este diario surge de la inquietud de muchas personas que han leído la novela y que se me acercan y me dicen, pero ¿cómo tú lograste tener todos esos documentos? ¿Cómo lograste ponerlo en escrito? Y entonces un día me senté, creo que fue el verano pasado, me senté y dije, pues voy a hacer un diario para que las personas más o menos se guíen para, ¿verdad?, escribir sus historias. Y surgió este diario de investigación genealógica que lo tengo aquí. Déjame ver todas las páginas.
En un lado está en español y en el otro lado está lo mismo en Sí, inglés. déjame quitar la imagen. Ah, Ahora presentado. ¿ves? Está en una página en español y en la otra página en inglés, todo. Ajá. Y entonces, cada sección, cada sección, pues, por ejemplo, esta es la primera fase. Y esa sección, pues, tiene una área donde la persona puede escribir y luego, pues, le presento, pues, la segunda fase. ¿Qué puede hacer en esa segunda fase? Y así son tres fases, ¿ve? Y tiene para escribir, por eso le llamo diario. Y la tercera fase, que ya es para organizarse, ya para empezar a escribir como tal la novela o el libro que quieran escribir. Te pregunto, me dijiste ahorita tienes estudios en antropología. Sí, Sí, eso no fue como un preámbulo, una señal de que eventualmente tú escribirías. Porque yo me imagino que en este proceso de investigación tuviste que utilizar metodología sí, de los estudios de antropología, como de historia, genealogía, sobre todo la etnografía. etnografía, así que yo la he utilizado. Ajá. Muchas personas eh, me dicen, pero es que cuando tú escribes, describes de tal manera que a mí me parece que estoy ahí. Y yo siempre les comento estas dos cosas. Una, y ahí voy a mencionar a otra persona que fue mi profesor, Ronald Martínez. Ronald Martínez Ok. fue también mi profesor, el doctor Ronald Martínez también fue mi profesor en la época que Margarita y Raquel fueron profesores. Y yo tomé mi primer curso de antropología con él. Y yo todavía en esa época estaba lidiando. Yo sabía que eran sociales que yo quería estar, pero no sabía dónde. Y cuando tomé el curso con Ronald Martínez, yo dije, esta soy yo. Por aquí me voy. Y Ronald nos dio esa oportunidad, esa primera experiencia de hacer etnografía. Y yo recuerdo que él nos mandó a la cafetería de la universidad que hiciéramos etnografía ahí. Ok. Y yo creo que esa capacidad que yo desarrollé de observación y además la capacidad de observación y de presentar esa información escrita es lo que me ayudó a mí a poder, ¿verdad?, organizar esta novela porque yo no tengo estudios, nada, nada, nada en escritura creativa, nada de eso. De hecho, esa era mi próxima pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pudiste manejar el equilibrio entre el rigor académico de tu experiencia, tu conocimiento académico y la creatividad? Pero antes de que contestes, quiero mencionar, ¿verdad? Yo, mi base, yo soy historiador, pero también, al igual que tú, escribo cuentos y tengo unas novelas empezadas y algunos de mis cuentos se han publicado en antologías y todo esto. Pero yo quizás en el ámbito de los historiadores a veces puedo caer un poco pesado porque yo soy bien creyente en que aunque hay un rigor académico para estudiar la historia, también es importante la creatividad, Ujú, la innovación. No es que yo me invente una historia, es que yo lleve el análisis a un punto. Ahorita tú mencionaste los diálogos. Claro, los diálogos son ficción, pero pudieron haber ocurrido, ujú, porque los diálogos tú los basas, te la surgen historia. y sí, de la historia que te contaron. Ujú, Y aquí hay otro elemento que es lo que hablamos, los que conocemos de historia, pues historia oral. La historia oral, mucha gente la critica porque no hay unas bases sólidas para poder evidenciar algo aparte del testimonio. Y pues sabemos que los testimonios cambian, el pensamiento no se queda allí por siempre y puede ser que que yo haya visto un evento hace 40 años y hoy día pues lo esté narrando de una manera que no fue. ujú. Pero está la esencia. ¿Cómo tú manejaste eso Mira. Ajá. Una cosa que la van a ver en el prólogo que yo escribo del libro acerca de este personaje que se llama Ventura Sanjurjo.
sí. Ventura Sanjurjo era mi abuelo, el papá de mi mamá, pero él era, ay, ¿cómo es que describir a Ventura? Un psicópata. Y él abandona a mi mamá en un orfanato, pero cuando está viejito, en sus años noventa y tantos, porque él murió a los 98 años y quizás un poco más porque hay documentos con fechas diferentes, una dice noventa y tantos y la otra, Sí. pero cuando él estaba viejito, mi mamá lo cuidó. Y ya yo era antropóloga en esa época y yo en las tardes me sentaba con Ventura a hablar, pero él no sabía que yo lo estaba entrevistando, pues, Ok. ¿no? Y de Ventura yo saqué mucha información, pero tú tienes que sacar la información y luego irte a la historia y al censo y a los documentos históricos a corroborar Claro. eso que él te está diciendo. Otra cosa que yo hago en mi novela es que si yo estoy hablando de cierta fecha, yo busco los eventos históricos que sucedieron en esa fecha. Y Yo la busco, contextualización. exacto, yo busco si el personaje fue al supermercado y vivía en tal sitio, yo busco qué supermercado existía, dónde estaba ubicado, si logro encontrar quiénes eran los dueños, o sea, yo me documento y por eso mis libros se tardan en salir 5 años, porque no es Ujú. simplemente que yo me siento a escribir, yo investigo, este, para que probar que lo que te estoy contando y te estoy diciendo que es historia, te lo estoy probando con documentos. ¿Tú sabes qué me llamó la atención del libro? ¿Qué? La, la tabla de contenido. ¿Por qué? Porque últimamente, bueno, no últimamente, muchos de los que escriben no crean tabla de contenido. Es como si fuese capítulo uno, 2, 3, 4, un número. Y claro, yo lo entiendo porque es mucho más fácil. Pero en el caso tuyo, tú le pones o sea, para empezar, los capítulos tienen título. Ujú, Y curiosamente, cada capítulo tiene subcapítulos o subtemas que están titulados, cada uno de ellos. Lo que me lleva a entender ese lado tuyo académico y del rigor académico que estuvimos hablando de como antropóloga, como académica, que nosotros siempre en el mundo académico le estamos poniendo título a todo para ayudar a la comprensión y el entendimiento de lo que queremos hacer llegar, ¿no? no, y si te fijas, cada título de eso es como un título peculiar Sí, y que trato de que cuando termino el capítulo termino con el título. sí, sí. Así mismo es, así mismo es. Es súper interesante. Venga, que cuando te llamaron o te notificaron que obtuviste el premio, el Latino Award. ¿Cómo Oh, te sentiste? ¿Cómo fue mi- esa experiencia? mira, es que como te digo, yo nunca estudié escritura creativa, no tengo cursos en literatura, nada de eso. Y yo publiqué el libro, pero mira cómo era. La idea de publicar mi libro era para dejárselo a mis hijos y familiares cercanos, como para Sí, que no se quedaran con esta duda que yo tenía de quién yo era, que ellos tuvieran, ajá, ¿verdad? Esa duda resuelta. Entonces, hay un familiar de parte del lado de mi mamá que a través de la investigación yo logré contacto con esta persona que yo no conocía o conocía cuando yo era niñita, ¿no? sí, Entonces le mando una copia de la novela, le digo, mira, yo escribí esta novela y se la mando. Y ella le pasa la novela a otra persona y esa persona a quien ella le pasa la novela me llama y me dice que por qué yo no someto mi novela a los Books Awards. Y sí. yo digo, yo en mi mente, dice, pues está loca, si yo no soy escritora, ¿cómo yo voy a mandar esto? Yo por dentro, yo qué vergüenza. Y entonces ahí mi esposo, como siempre, me dice, pero ¿por qué no? Y yo, pero mira, que si hay que pagar, que si es mi novela, esto es una novela para nosotros.
Sí, sí. Pero envíala. Bueno, la envío. En aquella época, ellos te pedían primero un PDF. Te pedían Ok, un PDF primero como para evaluar si tu libro era una novela. Entonces, yo envío el PDF y como a los 2 meses recibo un email que dice que me mande 5 copias del libro. Y yo, ok. como siempre, digo a mi esposo, ay, mira, la consideraron una novela. Para mí eso era suficiente. La consideraron una novela y están pidiendo 5 copias. Le mando las 5 copias y a los meses vuelvo y recibo un email que dice que soy finalista. Pero yo te juro que yo leí el email y lo leí como 20 veces y yo decía, pero yo estaré entendiendo bien. En eso llega mi esposo del trabajo y yo le digo, ven acá, Germán, lee esto. Y él me dice, felicitaciones. Y yo le digo, ah, entonces es que en verdad soy finalista. Bueno, el día de los premios, lamentablemente, estábamos en medio del COVID y fue virtual. Pero adivina quién fue la persona que entregó mi premio en mi categoría. Bien. Ah, Esmeralda Santiago. Esmeralda Santiago. Tú te podrás imaginar mi emoción. Yo me quería meter por aquel televisor. Wow. Porque recuerda que yo te dije, que yo había dicho que cuando yo leí esta novela, yo dije, algún día yo quería escribir algo como esto. Sí, sí. Y entonces, que ella entregara mi categoría y que cuando ella dijo que la ganadora era Estelita, yo creo que en el condominio creían que iban a llamar la policía porque yo grité, brinqué, lloré. Wow, wow. Ven aquí, y cuando te notificaron del PAIN de Puerto Rico, Oh, mira, yo no esperaba nada y yo te juro, yo tenía como 5 copias por ahí de la novela y cuando vi lo del PEN, yo dije, pues las voy a mandar porque las tengo por ahí, qué sé yo. Las mandé. Yo jamás, jamás de mi vida, yo me imaginé que yo me iba a ganar un premio PEN. Y que también fue virtual también porque todavía estábamos con la cuestión del sí, COVID. Recuerdo que cuando empezaron a llamar las categorías y cuando mencionaron, me acuerdo que estaba conmigo Junsil y Junsil dijo, ganaste. Todavía no me habían dicho, porque habían dicho segundo lugar y esto. Y ella dijo, sí, ganaste. Y yo la miré como diciendo, ¿cómo va a ser? Cuando ahí dicen que ganó Estelita, otra vez yo no, yo empecé a llorar porque los que me conocen, y te vas a dar cuenta en el prólogo que vas a ver próximamente, sí, sí, saben que este libro es es para honrar a mi mamá. sí, Y yo cuando me he ganado estos premios no son míos, es honrarla a ella. Y entonces esa es una emoción más grande, ¿no? Es honrar a mis antepasados, honrar a mi abuela Margarita y honrar a mi mamá. Eso no tiene precio. no, no, te entiendo, te entiendo. Háblanos un poquito del tema este de la migración, que me llamó mucho la atención porque usualmente esta migración de la que en Puerto Rico se habla, en Puerto Rico, como historiador, yo sé que Puerto Rico ha vivido periodos de migración constantemente, Ujú, pero de manera general, aquí se habla solamente de la migración después de los 40 a los New York. ujú, Ese es lo único o lo que predomina. ujú. Pero aquí en la obra, tú estás hablando de otros procesos migratorios Sí, que sí. fueron reales, que tuvo vivencia de estos procesos. Bueno, estas migraciones a principios del siglo y a fines del siglo XIX y principios del XX, Sí, muchas migraciones eran por cuestiones políticas. sí, No era el de los 40 que eran muchos migrantes ¿cómo es? Ay, Dios mío.
Sí, farmers. para trabajar en la fábrica, en la farmacia, en las fincas. Me disculpan, ¿verdad? Pero es que vivo casi 100% en el otro lenguaje. Y estas migraciones de los años 40 eran personas que iban a trabajar para las fincas. Las migraciones de estos anteriores eran personas muchas con alguna preparación académica, algunos eran bohemios y otros eran por cuestiones políticas, porque estaba esta cuestión de la lucha entre la liberación de Cuba, Puerto Rico y toda Sí, esta cuestión política. Y muchos de ellos se iban y se reunían que de hecho creo que lo menciona en el libro. Sí, lo mencionó, no recuerdo el nombre del lugar, pero era un coffee shop, una cafetería o un lugar donde se reunían todos estos, Luis Muñoz Marín, eh, Rafael Hernández, todos estos se reunían en estos lugares a hablar de política más sí, libremente de lo que podían hacerlo en la isla. Y pues, es ok, otro tipo de migración, no es la misma claro, migración que surgió en los claro, claro. 40. Ah, y tiraste el preámbulo de tu próxima obra. La voy a presentar, que no sé cómo catalogarla, si es una segunda parte, una continuación. Dame un segundito, déjame buscar eh, la imagen para poderla subir. Pues te estoy dando la primicia. Y no, y te agradecemos que me dieras la primicia y tenemos que esto va a salir. Bueno, tú nos vas a hablar. Estelita, lo que no te conté. Háblanos un Ok. poquito de esta obra que todavía no ha salido, ya pronto sale. Bueno, Estelita, lo que no que te conté, tiene muchas cosas que quedaron en el tintero de la primera novela. ¿Por qué? Porque yo sentí en aquel momento que si yo hacía todo, escribía todo, iba a ser un libro como de 600 páginas. Sí, Y yo entonces dije, no, déjame agarrar la esencia de este primer libro y ver qué pasa después. Pero cuando muchas de las personas que leyeron Estelita, y te voy a decir, cuando Estelita salió, fue como un boom, la gente de madrugada mandándome mensajes, mi teléfono sonaba de madrugada y yo cuando miraba era algún mensaje haciéndome preguntas acerca de la novela. De hecho, mi esposo decía, ahí están tus fanáticos, me decía. Pero muchas preguntas eran, ¿qué pasó con fulano? ¿O qué pasó después? ¿No? Y entonces yo dije, bueno, definitivamente tengo que escribir esta segunda parte para explicarle a estas personas que tienen todas estas preguntas qué pasó después. Pero hay un secreto. Si ves la sí, portada, ves esa maleta que está ahí toda polvorienta, esta, sí, esa maleta. Todas esas fotos son fotos mías con mis hermanos, mis padres, etcétera. Y adentro las van a ver de nuevo con explicación de qué son las fotos. Pero esa maleta polvorienta, yo me cría aparte de mis hermanos de sangre, yo me cría con dos primos, que son mis hermanos de crianza. En mi corazón son igual que los otros. Pero mi hermano Alfred, él estaba enfermo de cáncer. ok, Él profesor en la Universidad Interamericana por muchos años, el profesor Alfred Del Bray, que yo sé que muchos que vean el programa van a saber de quién hablo. Pues el doctor Del Bray era mi primo y mi hermano de crianza. Y yo lo visité para un día de acción de gracias. Y después que comimos, él me dice, María Estel, yo tengo algo para ti. Me dice, tú sabes que yo estoy enfermo, ¿verdad? ¿Sabes lo que me quería decir? sí, Tú sabes que yo estoy enfermo y yo sé que esto tú eres la única persona que le va a dar valor. Y fue para el cuarto y trajo esa maleta toda llena de polvo. Y yo cuando vi la maleta la reconocí, porque esa maleta estaba siempre en el closet de la casa de mi abuela. Y cuando abrimos la maleta, que es la otra foto que está abajo, que ves
como una bolsa plástica con muchas fotos. Él no Sí, sí. sabe, él no sabe el tesoro que él me regaló, Mm, porque en esa maleta estaba mucha de la información que yo necesitaba para este segundo libro. ok. Documentos, cartas, fotos, este, y pues por eso decidí que la iba a poner en la portada, porque esa maleta fue la que abrió fue la caja de Pandora de este libro, ¿no? Sí, Así sí. que en esta parte yo comienzo como en 1940, no, 40, como 40, sí, 45, 46, hasta el 1964. Y son historias también de mi familia, de lo que pasó después, porque Estelita termina con el matrimonio de mis padres y esta comienza con lo que pasó después. Súper, súper. Mira, te quiero comentar otra cosa que también me llama mucho la atención del libro. Es que tú tienes 65 notas al calce. Este, digo, yo las entiendo. Yo, eh, eh, ah, en una de las antologías que participé, yo le pregunté al editor, eh, porque yo hablaba de uno, el cuento tenía un lenguaje técnico que yo sé que mucha gente no iba a entender. Ujú, Y yo pregunté si era adecuado que yo pusiera una nota al calce. Como no es mi libro, pues obviamente, pues pregunto y me dijo que no iban notas al calce. pues mira, Bueno, ya hay, entiendes por dónde voy, ¿verdad? sí, hay dos razones por las que yo uso nota al calce. La primera es porque mi editora, Melba Gómez, ella es abogada. Aparte de tener una carrera en comunicaciones, ella es abogada. Entonces, como abogada, notas al cárcel, aclarando todo, ¿no? Pero también muchas de esas notas al cárcel estaban en la historia como tal. Y ella Sí, un día me comentó, me dijo, ¿por qué no las pones en notas al cárcel? Que se va a ver mejor. Pero hay otra razón. Mi libro lo lee gente de Argentina, lo lee gente del Perú. O sea, y muchos de ellos no entienden o el contexto histórico o no entienden la palabra que usamos en Puerto Rico. Y yo pues trato de aclararles eso. sí. Mira, para aclarar, mi comentario no es que esté mal las notas al No, calce. De no, hecho, yo lo sé. yo prefiero. Bueno, es que luego de tanto tiempo escribiendo académicamente, donde la nota al calce es esencial, y yo vengo de una escuela, bueno, mis dos tesis, la de maestría y doctoral, a mí me exigían las notas al calce, tanto bibliográficas, que es la que te dice de dónde viene la fuente, como las explicativas. Tú sabes, Ujú, yo tengo una de mis tesis, cuando yo publiqué mi primer libro, que básicamente es una edición de mi tesis, muchas de esas notas al calce se quedaron y me acuerdo un lector que me dice, mira, ¿cómo es posible esta página? El 20% de la página es texto y el 80% es nota al calce. Y a mí me ah, gustan. sí, otro lector me dijo que le encantó lo de las notas al calce porque era otra historia. O sea, arriba en el texto había una historia y en las notas al calce había otra historia. Y yo las entiendo, ¿verdad? Y por eso fue mi pregunta a este editor, porque, por lo mismo que tú acabas de mencionar, hay términos que yo pienso, y quizás esté equivocado, que el lector no los iba a entender porque son Ujú. técnicos de una profesión en específica. Pero nada, la decisión del editor fue nada, eso es problema del lector, que se ponga a buscarlo. No, y en mi caso también. Recuerda que yo estoy probando que, en cierta forma, estoy probando que mi novela sí está basada en historia. Sí, Entonces, sí. muchas veces la nota al calce, si yo menciono un lugar, yo pongo abajo, este lugar estaba ubicado en tal sitio, en tal dirección, probando que sí existió, ¿no? Eso también tiene
Sí, Es pero en esta todo caso nota. me gustó, ¿sabes? Me gusta. Yo soy Ah, amante bueno. de las notas al calce. A mí me encantan las notas al calce. También me encanta la novela histórica. Yo todavía no la he podido leer completa, he leído partes para prepararme para el programa, pero sí está en mi lista para finalizarla. Vamos, me gustaría hablar, nos quedan unos minutos, me gustaría presentar otras obras tuyas para que nos hables un poquito de ellas, aprovechando el tiempo. Tenemos aquí déjame subirlo, Eduardito y la carta de fe, déjame subirlo. Esto es un libro para niños, ¿no? Sí, Ahí está, mira, estos libros son dos que tengo. Eduardito es mi nieto perfecto. y es un nene que tiene ay, no sé, una madurez, ahora tiene 8 años. Cuando yo escribí mi primer libro tenía 6. Y él te habla de temas y de sus aspiraciones, ¿no? En este libro, que fue el segundo, porque el primero es Eduardito y el coquicóptero, que podemos hablar después de ese, pero Sí, Eduardito es un nene que tiene mucha fe. Sus papás son partícipes bien activos de su iglesia y Eduardito pues tiene mucha fe y él siempre estaba pidiendo que quería un hermano. Y él es el menor de 3 varones. Y los papás decían que no, que no, que no, que no, pero Eduardito decía que él estaba orando por, por un hermano. Bueno, oró tanto que Dios le regaló ese hermano. Y ahora tienen una bebé que tiene 6 meses. Y pues esta es la carta que Eduardito le escribe a Dios con su petición especial ok. y es el proceso de cómo Dios le concede esa, esa petición de Eduardito. Oh, wow, interesante, interesante. De hecho, quiero mencionar y aprovecho, todos estos libros se consiguen a través de Amazon, usted los puede pedir. En el caso de de Sí, Eduardito, este también es bilingüe. Déjame sí, quitarle. sí, pero también algo, ¿verdad? El lado educativo de nosotros. Sí, El libro es bilingüe, ¿ves? Tiene ese es mi nieto. Tengo una ok. joven que se llama Aceny Padilla, que es excelente. Yo le doy una foto y ella hace el personaje. Pero, ve, acá están. Esa es la familia de mi hijo. ¿Ve? Ah, Pero está el lado educativo. Todos mis libros sí. infantiles tienen el lado educativo. ¿Ve? Tiene para colorear, con temas del libro. Tú atiendes a estudiantes pequeños, ¿no? No, No. los míos son universitarios. Ok, ok, sí, sí, sí. Lo que pasa es un detalle también que hace un rato te iba a comentar y seguimos conversando. Y es que cuando yo escribo, yo soy el personaje, porque yo hice teatro muchos años. Yo hice teatro infantil desde como los 16 hasta 40 y pico. Yo era de un grupo que tenía en la Universidad del Sagrado Corazón, había un grupo que se llamaba La Red. Y la red tenía un grupo de teatro infantil que se llamaba Rayitos de Esperanza y yo era socia fundadora de Rayitos de Esperanza. Entonces, pues tengo esta cuestión vamos a decir, de actriz y cuando yo estoy escribiendo mi novela, yo me meto en el personaje al punto que a veces me metía tanto en el personaje que tenía que soltar el libro por varias semanas porque me caía la depresión del personaje a mí encima. O Sí, te sea, entiendo. sí. Tú sabes que lo mencionas y pensando, ¿verdad? Mucha de la gente que conozco que son antropólogos también están en el teatro o han estado en el teatro o han participado en el teatro. Sí, es como que algo bien común. Otra pregunta que tengo,
antes que nos enseñes eso, estoy Ajá. enseñando ahora a Estelita. ¿Cuánto tiempo más o menos, verdad? No me tienes que dar un número exacto, pero el proceso de redacción de ese manuscrito inicial, porque ahorita hablamos de, o hablaste de cuando te encejabas en el cuarto a trabajar, o en la oficina, perdón, y estabas ahí horas y horas. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tardaste en esa redacción inicial? Mira, yo empecé la investigación en los 90, Sí. quizás antes, pero ya con un norte como tal en los 90. Pero a escribir la novela como tal, yo empecé más o menos en 2004, 2005. Te pregunto, estas preguntas de metodología. ¿Tenías tarjetitas 10 por 10? ¿Y cómo hacías, cómo llevabas las notas? Escribía, ¿En no, una libreta o en la computadora? yo empecé a mano. De hecho, qué lástima que no te lo busqué porque yo tengo el manuscrito, el primer manuscrito Ajá. de Telita, lo tengo ahí en un papel de esto legal, en una libreta legal. Mira, yo empecé a escribir a mano y después en la computadora, pero yo visualizo las escenas en mi mente, ¿verdad? ¿Verdad? Mi esposo me decía a veces, ahí va ella, porque yo me puedo levantar a las 2 de la mañana, porque yo me desperté con una imagen o una escena en mi cabeza, yo me levanto y me siento y la tengo que escribir porque si no se me olvida. Sí. Pero yo me siento y escribo y escribo y escribo y no corrijo. Yo escribo Ok. todo lo que tengo adentro Sí. y después voy para atrás y organizo mis pensamientos. Pero no uso Ah, tarjetita, nada de eso. está bien. Era curiosidad. Yo antes usaba muchas tarjetitas. Y yo creo que voy a volver a las tarjetitas porque ya la computadora me satura. Y lo siento, porque, de unos años para acá, pues hago todas mis notas en la computadora, pero las tarjetitas tenían unas características mágicas que, que eran favorables. ¿Me ibas a enseñar algo ahora? El otro libro infantil. Sí, por favor. Este libro tiene mención de honor en los Latino Books Awards y este se llama Eduardito y el Coquicóptero. Ok, lo Y estamos viendo. También se consigue en Amazon. sí, y al igual que el otro, pues es bilingüe, tiene un glosario de palabras puertorriqueñas que uso en el libro o de lugares históricos. Y también pues tiene para que los nenes, la idea es que los niños se motiven a escribir sus propias historias. Y este también fue por una experiencia de mi nieto, porque eh, mi nieto tiene dos hermanos mayores del primer matrimonio, ¿verdad? De mi nuera. Y ellos iban, ya son mayores, y ellos iban a pasar el verano a Puerto Rico, y Eduardito no podía ir. Y Eduardito estaba enojado porque no podía ir. Entonces, esta historia cuenta, pues, de que Eduardito se pone, después que deja a sus hermanos en el aeropuerto, se pone a utilizar su imaginación y crea un coquicóptero, un helicóptero en forma de coquí, e imaginariamente viaja a Puerto Rico. Súper. Entonces, pues ese es el Eduardito y el coquicóptero, que vienen otras próximas ediciones de Eduardito y el coquicóptero. Va a seguir viajando, Qué bueno, qué bueno, qué sí, bueno. pero ve, este es el coquicóptero. Súper, Que súper. también creado por Anthony Padilla, que yo le dije, Anthony, tengo esta idea de un helicóptero en forma de coquí, y al otro día ella me mandó ya el sketch del coquicóptero. Súper, súper. Pues mira, María, nada, te agradezco tu tiempo, ¿verdad? Me ha encantado esta conversación contigo. Te tuve anteriormente como presentadora de otro libro, de otra novela. Este, desde el primer momento yo, no sé, como que creamos afinidad, ¿verdad? Porque me encantan tus proyectos, me encanta cómo estás escribiendo.
Tu novela me fascina, no la he leído, ¿verdad? Completa, pero me fascina cómo la escribe. Quizás sea por eso, por ese lado de la antropología que no lo había visualizado hasta ahora que tenemos la conversación, pero quizás eso fue lo que me atrapó de la forma que lo estás escribiendo. Pero nada, te agradezco este tiempo. También quiero agradecer a los 481 personas que se han conectado Wow. en 34 canales donde se está distribuyendo actualmente el programa. Mañana espero tenerlo en nuestra página de YouTube, porque, pues, como siempre menciono, para que la gente sepa, a los 30 días Facebook nos está borrando los vídeos del live, pero está la colección allí en nuestro canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. María, unas últimas palabras antes de irnos. Nada, como siempre, bien agradecida, aunque estoy lejos de la isla, trato siempre de por acá dejar a conocer lo que es Puerto Rico, la belleza de la isla, la belleza de su gente. No porque estoy lejos, no estoy lejos porque quiero, estoy lejos pues por situaciones de trabajo y del trabajo de mi esposo, pero los quiero mucho. A todas las personas que se conectaron, les mando un saludo y estoy siempre a sus órdenes. Cuando me necesiten, aquí estoy para ustedes, desde el frío. Gracias. Sí, no, gracias María. Y cuando publicas aquel, pues aquel puede concursar en el próximo certamen del PEN de Puerto Rico. Somételo, porque si este ganó, vamos a ver qué puede pasar. Pero nada, María, gracias y al público, gracias por estar allí. Buenas noches. Gracias.